Ahí estamos. Bueno, yo soy Cristian Diani, soy coach y terapeuta holístico. El coach cordobés me dicen acá. Así que en esto de ir trabajando con la gente, hay como diferentes eh, espacios o diferentes tiempos que vivimos que nos van condicionando la vida, ¿no? Que van generando cosas que después se convierten a veces en síntomas sin darnos cuenta. Bien, el proyecto sentido es una de esas cosas y es la primera que aparece en nuestras vidas porque es lo que sienten nuestros padres cuando nos están por gestar, durante la gestación de nuestra mamá y en los primeros años de vida. Entonces, lo primero que está en nosotros, sí o sí, es el proyecto sentido. Bien, yo voy a compartirles a ustedes, para que les sea más fácil seguirme, una presentación. En un segundo. Así pueden. Eh, uh, bueno, y vamos a... Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, Sí, hola. acá estoy. Muy bien, perfecto. Estoy viendo por qué no me agranda esto. No me está haciendo caso. Bueno, no importa. Ahí se ve igual, ¿no? ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, Oh, Sí, sí. Andre, lo que contaba, te cuento esto para que te quedes tranquila en lo que uno comparte. Solo voy a grabar la parte teórica, la parte práctica, y cuando ustedes compartan experiencias, no la voy a grabar, así que ahí no tienen problema, ¿ok? Bien. Bueno, entonces yo estaba contando que, ahí está Marisa. Pasó, entró, no entró. Igual yo no te veo, solo te escucho. No sé por qué. Pero ven la presentación que dice Proyecto Sentido. No, Sí, yo sí la veo. yo no. ¿Vos estás en el celu, André? Sí. Por eso no te muestra la pantalla. Sí, sí, yo sí la veo. Voy- Claro, bueno, no hay. Sí, a Igual ver, yo, yo escucho. sí, igual es todo para simplemente guiarnos. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, estaba contando esto que yo estoy grabando, pero voy a grabar solo la teoría. Cuando hagamos los ejercicios y la práctica, no lo voy a grabar, así ustedes pueden hablar tranquilos y sin problemas, ¿sí? Bueno, Bueno, yo contaba recién, antes de que se sumaran Andre y Mari, que el proyecto sentido es lo primero que nos atraviesa en la vida, ¿no? Que hay situaciones que nosotros tenemos a lo largo de la vida, como lo que nos pasa en la infancia, lo que nos pasa en la adolescencia, las primeras veces de algunas cosas, que van marcando nuestra historia, ¿sí? La historia, el inconsciente biológico que nosotros tenemos, lo que hace es ir grabando memorias de qué cosas son las que lo mantienen vivo, ¿no? Porque el inconsciente biológico lo único que le interesa es que nosotros estemos vivos. Y en bien. función de eso, lo toma. Voy a dar un ejemplo así para que ustedes tengan en cuenta. Supongamos, ¿no? Que a nuestra mamá, nuestro papá le pegaba, ¿no? O la maltrataba, o el papá era alcohólico, por decir un ejemplo, ¿no? El inconsciente, ¿qué graba? Si nosotros nacimos, a pesar de eso, lo que dice el inconsciente colectivo es, la violencia es buena porque me mantiene vivo. Entonces, busca repetir en mí eso que me mantuvo vivo, porque siente que si yo sigo teniendo violencia en mi vida, voy a seguir estando vivo. ¿Bien? Entonces, el proyecto sentido es sumamente importante porque
grabamos por primera vez cosas en nosotros. El proyecto sentido está todo aquello que le pasó a nuestra mamá y a nuestro papá, a nuestro entorno y a la sociedad 9 meses antes de la concepción, en la concepción, durante toda la gestación y hasta los 3 años, 5 años, entre 3 y 5 años. Eso depende un poco de la personalidad, cómo se va formando la psique, ¿no? Pero ese es el tiempo aproximadamente. Y el proyecto sentido lo que hace es darnos a nosotros las primeras instrucciones, grabar en nosotros los primeros programas que nos van a mantener a salvo según lo que el inconsciente va viendo, ¿no? En este punto, nosotros, como personas que nos estamos formando desde la gestación y hasta los 5 años, somos como esponja, absorbemos todo lo que va pasando y lo que van diciendo y lo que se va sintiendo y demás. Entonces, es un momento en el cual somos muy vulnerables, si se quiere, en función de todo lo que va sucediendo. Entonces, quisiera yo poder pasar a la siguiente filmina. Esperen, voy a dejar de compartir y voy a compartir en la otra pantalla, porque me parece que el problema es ese. Ahora puedo ver, ¿eh? Era yo que había tocado algo. Igual. ¿Vos ya podés ver? Sí, sí, ahora ya sí. Muy bien. Genial. Ah, pero ahora van a ver mejor. Mira. Bueno. Esperen que no. Esto es. Yo me hago el coquete y no me pongo los lentes y ahora tengo que ponérmelos porque no veo dónde tengo el compartir. Aquí está. Compartir pantalla. Toda la pantalla está. Ahora sí. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? La idea es comenzar a vivir de acuerdo a nuestros propósitos. ¿Sí? Por eso dice renacer y ¿te gustaría comenzar a vivir de acuerdo a tus propósitos? ¿Por qué? Porque muchas veces la vida que estamos viviendo, la vida que estamos llevando, tiene que ver con toda esa información que el inconsciente biológico fue guardando desde que nosotros fuimos concebidos, ¿sí? Ejemplo, mamá quería una nena rubia para que se case con un señor con dinero. ¿Y yo qué voy a hacer? Una nena rubia que voy a estar buscando todo el tiempo ese señor con dinero. O mi familia tiene un bufete de abogados. Entonces tiene que nacer un abogado para seguir en el lugar. ¿Bien? Condiciona a la persona en función del deseo. ¿Sí? Esto de, vieron que a veces uno dice, ay, ojalá te salga lindo, ay, ojalá estés sanito, ay, todas estas cosas que van diciendo las personas cuando ven a las personas embarazadas, bueno, todo eso se va grabando en el inconsciente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es descubrir qué programas podemos tener que no nos interesan, que no nos gustan, que nos están sometiendo, y vamos a ver cómo los podemos cambiar esos programas. Es como si fuera el software de una computadora, ¿sí? Tiene una computadora, o el software del teléfono, ¿no? Que en algún momento necesitamos cambiarlo y actualizarlo. Dice, el proyecto sentido es el sentido de vida proyectado por nuestros progenitores al momento de concebirnos. Esto es una definición de Salomón Selam, que es el que empezó a trabajar con proyecto sentido. Fíjense qué es el sentido de vida. ¿Para qué viene la vida? Según nuestros progenitores. ¿Sí? Y acá una cosa importante. No significa que el progenitor adrede dijo o conscientemente dijo, yo voy a tener al niño y que va a hacer esto. O mis hijos van a tener estas características. Se forma de las expectativas.
la mamá se acuesta, se agarra la panza y dice, ay, qué lindo sería que mi hijo sea tal cosa, sea cantante. Le está imprimiendo algo al inconsciente del bebé, ¿sí? Hay una guerra. En el momento que la mujer está embarazada, hay una guerra. El niño va a nacer con el sentimiento de peligro, de escasez, tengo que guardar por las dudas, no sé si voy a quedar vivo, todo es peligroso, ¿bien? La mujer está embarazada y muere un familiar. Y ese niño absorbe toda esa tristeza, todo eso que está pasando. Y muchas veces ese niño termina teniendo como el peso de tener que ser y vivir la vida de esa persona que se murió. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Vamos bien acá? Sí. Ok. Sí. Paran y me preguntan todas las veces que quieran, ¿eh? Entonces, conocer nuestro proyecto sentido consiste en saber todo lo que le ocurrió a nuestra madre antes de la concepción, durante el embarazo y el parto, y con esa información sanamos los síntomas físicos y eliminamos los conflictos emocionales. A veces no sabemos todas estas cosas. A veces nuestra mamá no nos contó, nos dice que no se acuerda, hay secretos familiares, hay lealtades que no se quieren romper. No importa. Hay síntomas que uno va viendo y con esos síntomas podemos ir deduciendo alguna cosa. Por ejemplo, yo hace muy poco me enteré que vengo de un embarazo gemelar donde yo absorbí al otro niño que venía conmigo, niña que venía conmigo, ¿sí? Yo no lo sabía, mi mamá no sabe que pasó eso, porque en la época yo tengo 20 años, pero no se había hecho ninguna ecografía, mi mamá, no, tengo 53. No se sabía en esa época, no se podía saber que era un embarazo gemelar, era difícil. Y no se enteró, pero ¿qué pasó? ¿Cuáles son los síntomas? Yo necesito siempre estar con alguien para hacer las cosas. Compro de más. Si voy a comprar, en lugar de comprar un paquete de azúcar, compro 2 paquetes de azúcar. Si quiero remera, en lugar de comprarme una remera, me compro 2 remeras. Estoy siempre pensando en 2. ¿Se entiende? Entonces ese es un síntoma de que puede haber un embarazo gemelar. Y así con otros, ¿no? Sí, Andrés. A mí me pasa algo peor, que a mí no me querían tener. Es un tema que vamos a tener que hablar en privado. Mi mamá se ligó las trompas, no quería tener más hijos y nací yo. Entonces, me estás dando a pensar que muchas cosas que me pesan o algunas tristezas muy fuertes pueden venir por ahí, ¿no? Porque no me querían tener. ¿Cómo naciste vos? ¿Cómo nací? Peleando. O sea, el Luchando por espermatozoide de vivir. tu papá tuvo que pelear con las trompas ligadas de tu mamá, supongo que eran trompas ligadas, tuvo que Sí. luchar, hacer fuerza, pasar por ese camino, abrir ese camino como podía para después fecundar el óvulo. Entonces vos vas así por la vida. A la fuerza tenés que generar las cosas. Sí. Cuando buscas algo o cuando querés un proyecto, ¿cómo es? Con fuerza. El proyecto nace renegando, después nace, porque vos naciste, pero tu inconsciente biológico, ¿qué dice? Tengo que luchar, no tiene que ser fácil. Es difícil, si es fácil, no vive. Claro, ahora entiendo todo, ahora me está cerrando muchas cosas. Ya lo sé. Voy a apagar el micrófono, siga con la charla. No sé cómo sacar la manita. No sé, yo tampoco. Creo que te la puedo bajar yo de acá, a ver. No, pero no importa. ¿Vamos bien? Perfecto. Sí. Ok, bien. Entonces, estamos en que tendremos que saber cómo nacimos, qué nos pasó y que eso nos va a marcar. Bien. Lo importante, como dice siempre mi gran maestra Nilda Avellaneda, es que esto se puede arreglar, se puede sanar. Bien, no es que yo vengo con este proyecto sentido y este proyecto sentido va a ser el que me va a llevar a la tumba, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, yo lo voy a poder modificar, lo voy a poder cambiar
en la medida en lo que quiero. Porque a lo mejor el proyecto sentido me gusta, porque también puede pasar que los padres hayan deseado y esperado algo que está bueno para mí. ¿Sí? No siempre tiene que ser malo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá yo voy a empezar a trabajar. Yo normalmente trabajaba esto desde lo que dice Mark Frechet, que es el primero que trabajó junto con Selman todo lo que es proyecto sentido, y lo que dice la biodecodificación. ¿Qué dice la biodecodificación? Que el hijo muestra la sombra de los padres y de sus ancestros. Eso lo dice Jung. ¿Sí? Es decir, todo aquello que está en el árbol con nuestros ancestros, lo terminamos mostrando nosotros de alguna manera. Generalmente un hijo lo muestra para sanar a todo el árbol. ¿Bien? Pero ahora yo estoy trabajando con una nueva rama, que es la neurodecodificación. Y esto, fíjense qué lógico, que solamente es lógica pura. Si yo, de mis ancestros, heredo todo lo malo, ¿por qué no puedo pensar que es lógico que también muestre las luces que tenían los ancestros? Los dones que tenían los ancestros. Siempre. ¿Cómo? No entendí la ¿No parte entendí? de... claro, no me quedó claro. Ahí voy de nuevo, Rosana. Es Claro. así. Cuando uno hace biodecodificación, Sí. en la biodecodificación dicen que nosotros como personas podemos tener síntomas y problemas por cosas que pasaron en el árbol, cosas feas que pasaron en el árbol, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué vamos a pensar que solo vamos a tener las cosas feas? Digo, si podemos heredar las cosas feas, también podemos heredar las cosas lindas. Entonces, puede ser que a lo mejor, no sé, haya habido un abandono o un hijo extramatrimonial en la pareja, ¿no? Y bueno, eso genera algo malo porque es un espacio que no está ocupado, un no reconocido, una persona que no fue, que no tuvo su lugar, digamos. Pero puede ser también que mi abuela era una súper cantante y yo heredo la voz. ¿Se entiende? Porque si no, no tiene lógica decir que solo heredamos lo malo. La biodecodificación dice eso. La neurodecodificación agrega esto otro, que para mí tiene mucho sentido, digo, es lógica pura. Si no, ¿qué está haciendo el universo? ¿Está buscando lo malo para ponérmelo y lo bueno lo tira a otro lado? No, eso no me parece que sea lógico. Bueno, yo después les voy a pasar este apunte para que lo tengan, pero bueno, la primera frase, la que está en negro, es la que usa la bio, que es de Jung, y después lo que está en rojito es lo que dice Nilda Avellaneda, que es la que es mi profe que hace neurodecodificación. Entonces, acá vamos a ver un poco, esto es para ponernos en contexto, como dice ahí. Cuando hay una concepción, es porque hay un deseo de los padres de concebir. Ahora, ese deseo no necesariamente, y esto, mira, Andrea, es para vos importante, no necesariamente es consciente. Porque no es que los padres dicen, voy a concebir un hijo, vamos a tener un hijo y quedan embarazados. No, no necesariamente. ¿Cuántos se cuidan un montón? Tu mamá y tu papá hicieron, tu mamá se ligó las trompas para no tener más hijos y vos naciste igual. Porque la concepción está en el inconsciente. Es el inconsciente el que decide que tiene que venir un hijo, una hija, alguien al árbol. Bien. No es la decisión consciente de los padres, sino es la decisión inconsciente o la decisión del inconsciente biológico. Que cuando siente que la mujer
que está ahí y el hombre que está ahí están preparados, se une y se fecunda una nueva persona. ¿Bien? Entonces, esto quiere decir es que vos tenías que venir a la vida. ¿Bien? Ese deseo inconsciente tiene múltiples factores por los cuales se pueden dar. Puede pasar esto que yo decía. Supongamos, la pareja decidió no tener más hijos, pero hay una guerra y hay mucha gente muriendo. En general hay muchos nacimientos, porque lo que hace el inconsciente, y acá es el inconsciente colectivo, es decir, si mueren todas estas personas, tengo que traer más gente para seguir habitando en el mundo. ¿Bien? Puede pasar que, por ejemplo, tenemos a un niño que tiene una dificultad, una enfermedad, y necesitamos tener otro porque le puede, no sé, donar la médula, por ejemplo, o un riñón, o lo que sea. ¿Bien? Entonces, hay como cuestiones inconscientes que son las que se encuentran para poder generar esto. No necesariamente es voluntario. De hecho, por eso pasa que a cuántas parejas quieren tener hijos y no pueden. Ahí está la conciencia de que quieren, pero bueno, no están preparados ese hombre y esa mujer para encontrarse. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Ok. A veces, esto lo dije, lo quiero repetir, nosotros sentimos que estamos como con la obligación de cumplir algo. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes, ¿no? Pero como que hay algo que tienen que hacer y no saben por qué. ¿Bien? Eso es el proyecto sentido. ¿Bien? Por ejemplo, yo siento que necesito ir a ayudar a gente necesitada. Puede ser que en el proyecto sentido, mi familia haya sido una familia que tenía mucha pena por las personas que no tenían cosas y entonces me transmitieron eso a mí. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Todos estos ejemplos que yo fui dando, en general, tienen que ver con el padre y la madre, pero no es solo el padre y la madre los que van a influir en el proyecto sentido, sino la familia que está alrededor, por un lado, y el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo se forma cuando hay una masa crítica que empieza a creer una cosa. Y esto está comprobado científicamente, está comprobado con monos. Cuando los monos empezaron a subir a las palmeras, por ejemplo, porque los monos no subían a las palmeras antes. Esto dicen los libros, yo no los vi, pero yo repito para contarles. Igual sirve para otro ejemplo, sirve con otro ejemplo también. Si hay mucha gente, vamos a ponerlo así para no hablar de los monos, si hay mucha gente que empieza a descubrir que puede quedarse abajo del agua sin respirar y no se muere, esa información sube al inconsciente colectivo y entonces se desparrama en todos lados y todos empiezan a tener esa información. Por eso pasa esto que decimos, ¿vieron que decimos los chicos ahora vienen con un chip diferente? Y podría haber chicos que no vengan con ese chip. Podría ser cada uno distinto del otro. Pero lo que ocurre es que hay una masa crítica que vive con la tecnología, con el celular, con internet, y eso ya subió al inconsciente colectivo. Por eso el niño nace ya de esa forma. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Cristian, es decir que se produce alguna modificación en los genes y Claro. por eso
cambian las realidades de las nuevas generaciones. Tal cual. Como pasó en los perros que descienden de los lobos, y a medida que se fueron domesticando y fueron transmutando sus conductas y sus formas, hoy los perros son seres dóciles que acompañan al humano. Estoy haciendo una analogía, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Y es perfecta, Mari. Es así. Uh-huh. Y esto pasa en todo nivel. Pasa cuando tenemos miedos de las enfermedades, pasa cuando encontramos curas de enfermedades, pasa cuando esto de hoy de la tecnología y de cómo se vive. Cuando hay guerra, los chicos que nacen en general nacen chicos que son mucho más cuidadosos, más miedosos, menos extrovertidos. ¿Por qué? Porque en la guerra hay que estar cuidado, hay que estar escondido, no se puede estar ahí. Entonces, bien, eso es lo que pasa. Tiene que haber una masa crítica, o sea, que uno solo lo haga no pasa nada. Pero si vos decís, en todo un país pasa algo, eso sube al inconsciente colectivo y después baja. Bien. En la preconcepción, esto lo dice Bruce Lipton, que estudió un montón de genética y demás, dice que en la preconcepción los padres actúan como ingenieros genéticos antes de la concepción. Los actos, pensamientos y emociones de los padres influirán tanto mental como físicamente en el futuro de su hijo. Fíjense que acá todavía no está el chico, todavía no hay concepción, ¿sí? Es previo. Vieron que yo dije son 9 meses antes de la concepción y hasta los 3, 5 años. El cuerpo, sin saber, se va preparando. Se va preparando para el niño que va a venir, va preparando qué le va a transmitir ese niño. Dice, en las etapas finales de la maduración del óvulo y de los espermatozoides, se ajusta la actividad de los grupos de genes específicos que darán forma al niño que está por nacer mediante un proceso llamado impresión genómica. Bien, esto es, de alguna manera, así como el inconsciente fue el que decidió que era el momento de que este niño viniera al mundo, de esa misma manera se empezaron a formar los óvulos y los espermatozoides con información específica para generar a la persona. Bien, esto es la preconcepción. Después tenemos el momento de la postconcepción o embarazo, y esto es un poco lo que yo ya les dije, después lo van a leer ustedes, pero esto que es todo lo que pasa durante el embarazo, especialmente con la madre, pero también con el padre, la familia y el inconsciente colectivo. Si la madre está triste, el niño siente esa tristeza. Todo le es transmitido al niño por el cordón umbilical y todas las sensaciones que tenga la madre van a pasar por ahí. Si la madre tiene miedo porque es el primer embarazo, el niño va a salir miedoso seguramente. Me voy a ir acá un poquito de tema, pero es importante. Las primeras veces de cada cosa que nosotros hacemos marca cómo la vamos a seguir haciendo en el futuro, ¿no? Entonces, cuando yo voy a nacer, es la primera vez que voy a nacer. Pero yo tengo muchos nacimientos, porque no solo nacer es nacer a la vida, sino yo puedo nacer a un proyecto cuando me caso, o puedo nacer a un proyecto cuando soy madre, o puedo nacer a un proyecto cuando pongo un negocio, ¿bien? Entonces, la forma en que yo nací marca cómo nacen mis proyectos después. Como yo fui pensado, concebido y dado a luz, así es como salen mis proyectos después. Bien, por eso es tan importante conocer el proyecto sentido, porque es el primer proyecto que tenemos. Después tenemos otros proyectos que también nos marcan, no sé, el primer noviazgo nos va a marcar cómo son las otras relaciones.
la primera relación sexual nos va a marcar cómo son las otras relaciones sexuales. Porque lo primero de cada cosa es lo que el inconsciente toma como información de esto es vida. Que es lo que te decía vos, Andrea. Luchar es vida para vos. Entonces, siempre te salen los proyectos, pero tenés que lucharlos, tenés que pelearlos, tenés que hacer un esfuerzo extra para lograrlos. Porque así fue tu nacimiento, tu concepción. Entonces, tu inconsciente tiene eso grabado. ¿Bien? ¿Preguntas? Bueno, pero el aliciente es que se puede revertir. Todo se puede sanar. Si no, no vendría a decirle todo esto, voy a decir, ¿y ahora qué hago con todo esto? Claro, es más, recién decías, como estaba la madre cuando concibió el niño va a ser. Con razón yo vivo embolada, mi mamá debe haber estado muy embolada cuando se enteró que estaba embarazada. Claro, pero bueno, esa lo bueno impresión es- seguramente quedó marcada en vos. Pero vos Sí. la podés Sí, sanar. Vos lo que vas a hacer es honrar a tu mamá. sí. La honrás y le decís, esto es tuyo, no es mío. Y a mi papá, ¿no? De ambos. Tal cual, porque tenemos de los dos. Yo porque me contaste, dijiste de tu mamá, justo entonces te repetí. Pero Claro. sí, uno dice, yo les devuelvo esto, los honro, me dieron la vida, les agradezco, pero esto es de ustedes, no es mío. Ujú. Ustedes son ustedes, yo soy yo. Y así voy cortando en el inconsciente esas lealtades, si se quiere, que tenemos, ¿no? Esto de me tengo que comportar como se comporta el clan, porque si no, me dejan afuera. Y si me dejan afuera, me muero porque somos animales sociales. Si estoy fuera de la manada, corro riesgo. Claro. ¿Bien? Ujú. Perfecto. Bien. El postnatal. Este es el periodo comprendido desde el nacimiento hasta los 6 años. Acá pueden encontrar diferentes datos, porque algunos dicen hasta los 3, otros dicen hasta los 5 y otros hasta los 6, porque en realidad tiene que ver con la maduración de la psique, ¿sí? Entonces, hay chicos en los que maduran más rápidos que otros, vieron que decimos, maduró más rápido o no, bien. Entonces, ese primer periodo va a marcar esto que vamos a contar ahora del postnatal. Pero les digo por si leen en otro lado que le dicen 3 años, o si en otro lado le dicen 5, o en otro lado le dicen 6, como puse acá. Esto porque está tomado de Bruce Lipton, que él dice 6 años. En realidad, hoy por hoy, los chicos a los 3 años ya tienen formado esto. ¿Sí? Esto que decimos, van más rápido que nosotros. Dice, el periodo comprendido desde el nacimiento hasta los 6 años es de suma importancia porque se trata de un periodo donde el cerebro opera en las frecuencias electroencefalográficas más bajas. Tenemos las ondas, estamos ahí en ondas teta. Las ondas teta nos permiten a nosotros tomar, captar y grabar en nuestro cerebro lo que va pasando. Y queda impreso como una realidad insoslayable. También lo podemos modificar, pero es lo que va pasando. Entonces, si yo en ese periodo sufro de hambre, por ejemplo, porque en mi casa no hay para comer, es probable que cuando sea un adulto sea acumulador, coma mucho, esté gordo, bien, porque si no es peligroso. Bien. Desde el nacimiento hasta los 2 años, predominantemente entre 0,5 y, bueno, acá habla de cuánto, de las ondas, ¿no? En realidad esto tiene que ver con, vamos a simplificarlo, después ustedes lo leen, pero nosotros somos vibración, somos frecuencia y vibración, ¿sí? Según la frecuencia y la vibración, estamos más abiertos o menos a recibir la información que se me brinda. Cuando soy más chiquito, tengo como una apertura absoluta. Los niños aprenden por imitación, ¿bien? Y tiene que ver con eso, con las ondas que permiten que ellos imiten lo que nosotros estamos haciendo. A medida que van creciendo,
van empezando a filtrar de alguna manera porque ya no tienen una frecuencia tan alta de esponja, digamos, para aprender. ¿Bien? Y acá venimos a Mark Fletcher, que fue el que yo les contaba que trabajó por primera vez el proyecto sentido como proyecto sentido. Bien, porque Selman es anterior y él hablaba de todo esto, pero no le había dado un marco teórico. Mark Fletcher lo hace, dice que el proyecto sentido es una expectativa inconsciente colocada en el niño y que se orienta a reparar los sufrimientos del árbol genealógico. Acá, usted va a decir, está loco, Cristian dijo una cosa y ahora dice otra. Esta es la definición que da él, ¿bien? Que vienen los niños inconscientemente a reparar los sufrimientos del árbol genealógico. No solamente vienen a reparar, sino también pueden repetir cosas buenas. Bien, eso tengámoslo presente. Seguramente muchas veces escucharon la oveja negra de la familia, el que es distinto, este siempre hace lo que quiere. Siempre pasa que en el árbol genealógico hay alguien que está destinado a reparar cosas que pasaron. ¿Bien? Por eso se lo trata como el distinto, porque en realidad tiene una sensibilidad diferente, porque siente algunas cosas que los demás no lo sienten o no se dieron cuenta, ven algunas injusticias o determinan cosas que no les parecen correctas, digamos, ¿no? Siempre hay alguien que viene a reparar en el árbol. Entonces, en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide del padre encuentra el óvulo de la madre, de cerebro a cerebro, la primera célula ya contiene la memoria de los padres en sus archivos. Esto es lo que yo le decía. Pasa la información de un lado al otro, ¿no? El ambiente de la concepción, que es lo que decía yo, ¿qué está pasando? Hay una guerra, la familia se ganó la lotería, porque dije todo ejemplo feo, vamos a poner algunos lindos. La familia se ganó la lotería, se mudaron a un lugar bueno, todo eso se graba en el niño. Los proyectos de los padres, las profesiones que por ahí el padre o la madre que quisieron tener y no pudieron, los deseos, deseo de viajar, puede ser algún miedo a algo en particular, ¿bien? Todo eso se transmite. Y los conflictos. Y acá estamos en el problema, que se transfieren los conflictos. ¿Bien? Y entonces, en estos conflictos, tenemos que aparecen los hijos que a veces no se reconocieron. Aparecen las relaciones extramatrimoniales. Aparecen las cuestiones de herencias no resueltas correctamente. Aparecen todos los problemas de abuso, violencia, etc. Esos son los conflictos que nosotros heredamos también y que venimos a resolver de alguna manera. ¿Bien? Veo unas caras ahí que no sé. ¿Qué programaron mis padres para mí? ¿Alguien sabe qué esperaban sus padres cuando nacieron? O Andrea ya contaba. Que fuese varón. Mis viejos esperaban que yo fuese varón. De hecho, la enfermera le dijo que era un varón. ¿Cuando naciste? Claro, sí, se equivocó porque era la que estaba pariendo en la sala de al lado, hasta que salió la enfermera correcta y le dijo, señor Medina ha tenido una hermosa mujer. La puta madre, dijo mi vieja. Bueno, ¿y cómo es tu energía masculina? Y vos sabés que soy muy masculina, yo tengo mucha fuerza masculina. ¿Te das cuenta? Está marcado desde el perfecto sentido. ¿Bien? Si bien el sexo no coincide, la energía sí coincide con el proyecto sentido.
¿Cómo? Le equilibré la energía masculina cuando me puse en pareja con el Marcelo. Pero antes vos sabés que yo arreglaba todo. Luz, auto, todo. Ujú. Sí, 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 y es así, porque ese Sí. deseo fue trasladado en tus células, en el momento de la concepción. Vos sabés que te digo algo, lo que dice Marisa, a mí me pasó lo mismo, viste esto que no querían tenerme y habían tenido 5 mujeres. Entonces, cuando saben que estoy embarazada, seguramente ya me decía mi mamá que mi papá quería el varón. Dijo, bueno, se produjo el milagro, van a ser un varón. Y cuando nazco yo era la 6ª mujer. O Claro. sea, por eso yo también como Marisa tengo energía muy masculina. Ujú. Tal cual, Sí, tal cual. qué Igual bárbaro. eso no es malo, porque en realidad la energía uno después la puede equilibrar. Hay ejercicios muy sencillos para equilibrar, muy sencillos. Meditar, la meditación, empezar a entender cuándo estoy actuando desde la energía masculina y cuándo desde la energía femenina. A ver, la energía masculina es el hacer, la energía femenina es el pensar, la creatividad, la intuición, el ir hacia adentro, ¿bien? Ujú. Yo puedo ir jugando con eso. Entonces, ¿qué programaron mis padres para mí? Está bueno saberlo a eso. ¿Podemos saberlo o no? ¿Cómo lo sabemos? ¿O qué tenemos que ver? Acá es esto de que yo les contaba. Los padres, antes de la concepción, ¿qué le pasaba al papá y a la mamá? No sé si ustedes ven el mouse y yo lo pongo. ¿Ven acá? Es el momento antes de la concepción, ¿qué pasaba con papá y con mamá? ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, voy a contar mi caso, mi mamá tenía 18 años cuando quedó embarazada y ella quedó embarazada porque quería salir de su casa porque era muy humilde y se querían ir de ese lugar. Y mi papá era una persona que tenía un buen pasar porque sus padres tenían campo, trabajaba en el banco y demás. Entonces yo fui concebido con esos dos proyectos. Con el proyecto de me quiero ir porque quiero tener una libertad económica, un buen pasar, quiero estar bien. Y mi papá ya tenía 28 años, le llevaba 10 años a mi mamá, y 28 años, allá cuando nací yo, no digamos cuándo, era raro que un hombre que tenía tantas posibilidades todavía no se haya casado. Bien, entonces tenían esos proyectos sentido. Y ahí salí yo. Y los que me conocen saben que yo me gusta mis gustos, me gusta, trabajo para poder hacer las cosas que quiero hacer, porque estoy con el proyecto sentido de mi mamá. ¿Se entiende? Esto es qué les pasaba antes. Cuando me concibieron, ¿qué pasó? Porque acá cada uno tenía su proyecto. Entonces no necesariamente los dos pensaban en lo mismo, no necesariamente los dos estaban proyectando lo mismo. ¿Bien? Cuando llega la concepción, de alguna manera se unen, porque bueno, ya está el embarazo, a ver, ¿qué proyectamos? ¿Cómo vamos para adelante? ¿Nos casamos? ¿No? Yo justo este fin de semana viajé a ver a mi mamá y le preguntaba, pensando en el taller, le preguntaba todas estas cosas, le digo, ¿y qué pasó cuando vos te enteraste que que estabas embarazada de mí? Y bueno, ahí me contó, bueno, ahí vino tu abuela con tu tía, que hicieron esto, lo otro, armamos el casamiento. Ahí ya hay algo en común. Y después es esto, el nacimiento, saber cómo nací es muy importante, porque dime cómo naces y te diré cómo vas a vivir, cómo estoy en el presente, y desde acá puedo proyectar el futuro, que es lo que nosotros queremos hacer, sanando aquellas cosas del proyecto sentido que no nos sirven. ¿Bien? Tipos de proyectos sentido. Bueno, esto ya lo estuve contando yo, de los tipos de proyectos sentido. Tienen que ver con alguien que repita la profesión, con alguien que reemplace a alguien que se murió, alguien que venga quiero tener un hijo para que me cuide en la vejez. Eso existía mucho, ahora ya no tanto, pero en su momento existía mucho.
Entonces esos son los tipos de proyecto sentido que podemos encontrar. Lo importante es que, esto lo puse acá en naranja, nos podemos encontrar viviendo una vida que no es la nuestra, que no es la que queremos. ¿Por qué? Soy abogada porque en mi casa querían que sea abogada. Soy maestra porque mi mamá era maestra. Pero yo no quiero ser maestra, quiero ser cantante de ópera, qué sé yo. Estoy viviendo la vida de otro, ¿bien? Porque me la condicionaron en el momento en que yo fui concebido. Esto que está acá abajo en color, que dice mi madre habla español, yo hablo español, mi madre habla de éxito social, yo hablo de éxito social, mi madre habla de dolor mental enorme, yo hablo de psiquiatría, es lo que dice Mark Frechet. Es como yo repito de alguna manera todo esto que fue pasando en el proyecto sentido. ¿Bien? Bien. Proyecto sentido explícito. El proyecto sentido explícito es bien claro. Mi padre es contador, yo tengo que ser contador. ¿Sí? Entonces, en el embarazo piensan que va a ser contador, cómo va a vivir, que se va a hacer cargo del estudio, que va a tener los clientes que ahora tiene el padre, etc. Bien, ese es el proyecto sentido explícito. Mientras obedezco, siento el reconocimiento de la familia, pero si me desvío, la familia me va a rechazar. Ese es el problema de este proyecto sentido. Yo siento que si no soy contador, el ejemplo que estoy dando, si no soy contador, voy a ser rechazado por la familia. Entonces no me animo a hacer otra cosa que no sea ser contador, aunque no quiera. Bien. El proyecto sentido natural. El proyecto sentido natural tiene que ver con todo lo que pasa en el mundo, en el entorno en el que yo estoy, ¿no? Dice, es el guión predominante en el que podemos resumir todo el periodo, una forma de medir las emociones predominantes que solo pueden ser de dos tipos, agradables o desagradables. O sea, van pasando cosas y es como nuestra mamá lo ve. Acá es nuestra mamá. ¿Es agradable o es desagradable? Dice, imaginamos una mujer embarazada y todas las personas a su alrededor están contentas. Y el futuro padre, los abuelos, la propia madre, todos contentos, hay júbilo y amor positivo. No querían tener a la niña y seguramente al principio la impresión que se marcó en el inconsciente de esa persona no fue de alegría. No implica esto que la madre o el padre no la quieran, no, porque el inconsciente no sabe, no juzga, no entiende, ¿sí? El inconsciente graba emociones, ¿bien? Eso hay que estar bien claro. El proyecto sentido de urgencia. El proyecto sentido de urgencia es, se murió mi sobrino, entonces yo tengo que tener un hijo ahora para traer alegría a la familia que está triste porque se murió mi sobrino. Entonces ese niño que viene de urgencia, viene a vivir la vida del niño que se murió, no la de él. Y es un niño que toda la vida va a ir arrastrando tristeza, abulia, no tiene ganas de hacer cosas, porque no está viviendo su vida, porque no le están dando su lugar, porque cuando lo concibieron para reemplazar a alguien que no está más vivo. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? No, va bárbaro. Bárbaro, Sí, bueno. Vamos con el parto. El parto también tiene que ver con el proyecto sentido. Esto que yo les dije, dime cómo naces y te diré cómo vas a vivir. Esto lo voy a leer para que lo tengamos bien claro. Parto bloqueado.
Un caso bastante común, el embarazo va muy bien, se inicia el trabajo de parto normal, pero se alarga demasiado. El parto se bloquea, hay sufrimiento fetal y se practica una cesárea de urgencia. Son personas que desarrollan bien sus proyectos, pero siempre encuentran dificultades para concluirlos. Siempre ocurre algo que les impide concluir con éxito lo que emprenden. La frase clave es: si concluyo concretamente lo que quiero hacer, me muero. Porque si el parto hubiese continuado sin la cesárea, se hubiese muerto. Fíjense lo que es el inconsciente, ¿no? Graba lo que pasó si le dio vida. Y dice, ¿esto me da vida? Ok, voy por este lado. Parto muy rápido. Un parto muy rápido, sin llegar al hospital, nace rápidamente, me salvo la vida. Así que, para mí, ser rápido, hacer todas las corridas, esperar a último momento y resolver todo, eso es vida. Porque mi parto, mi nacimiento fue así. Bien. En los partos muy lentos, ¿qué pasa? Tenemos personas que no se deciden nunca, que están pensando 1000 veces y no hacen las cosas, que son abúlicas, que no tienen de vivir. Te interrumpo, vos que conocés mis hijos, Lautaro. Claro. Qué bárbaro lo que estás diciendo, me van cerrando muchas cosas con mis hijos. Claro, claro. Como madre vas encontrando ahí las cosas, cómo funcionan. Entonces, el parto fue lento. Si yo me apuro, si yo me voy y vengo rápido, me va a pasar algo. Me voy a morir, me va a pasar algo malo. Yo tengo que ir lento, tengo que ir despacio. Muy seguro. Lo rápido no es seguro. Qué loco. Parto tardío. Concluye el tiempo de gestación y la mujer no se pone de parto. No se puede continuar esperando, entonces hay que hacer sí o sí una cesárea. Ahí hay una sensación de fracaso de la mujer, porque no puede dar a luz y necesita ser ayudada. Entonces, el resentir de la mujer es, no me quiero separar de mi hijo. ¿Bien? Por eso no sale el hijo, porque no se quiere separar del hijo. Entonces si naces, te morís. Ese es lo que se graba. En la vida, muchas personas nacidas de esta manera pueden tener un ritmo lento, ser perezosos, sentirse indefensos, pensar que no pueden conseguir lo que desean, sienten que hacen esperar a los demás, que pueden lastimar, que la vida es dura y difícil. Parto inducido. Generalmente en la vida las personas que han nacido de esta forma tienen dificultades para iniciar proyectos, porque en realidad para nacer lo tuvieron que pechar, digamos. Si no, no nacía. Entonces, cuando quiero hacer un proyecto me pasa lo mismo. Sí, un día voy a hacer este proyecto, pero nunca arranco. Nunca voy a ningún lado. Piensan que los demás tienen que hacer las cosas por ellos. Se sienten indefensos y esperan que alguien los ayude. No eligen sus relaciones, generalmente son elegidos y son apáticos en las relaciones. Nacer con forceps. Y esto es, yo conocí un par de personas, había una chica que le dolía la cabeza todo el tiempo, vivía con dolor de cabeza y había nacido con forceps. Claro, el forceps le aprieta la cabeza. Entonces, si le duele la cabeza, va a estar viva. ¿Sí? Porque que le hagan esa presión es para sacarla del útero y que pueda vivir. ¿Y cómo nacen las cosas? Y hay que empujarlas, hay que pecharla mucho porque si no, no salen. Es difícil que los proyectos nazcan, que las cosas que se planean se concreten. Bueno, la cesárea ya conté. ¿Qué tipos de hijos tenemos? El hijo de sustitución.
Si yo quedo embarazada para reemplazar a alguien que se fue de la familia, ese es un hijo de sustitución. ¿Qué le va a pasar a ese hijo? A ese hijo le va a pasar que va a vivir la vida de la otra persona. Entonces va a estar triste, desganado, no va a poder disfrutar de la vida. Los yacientes. Falleció alguien en el árbol genealógico, el abuelo, entonces nace el chico y todos ponen la energía del duelo en el chico. Entonces el chico los yacientes van siempre así agachados porque llevan un peso, llevan el peso del muerto. ¿Sí? Eventual hijo de sustitución. Tengo un hijo que está enfermo. Por las dudas tengo otro, no vaya a ser que se muera el que está enfermo. Pero este que nace no termina de vivir su vida, porque en realidad está por si se muere el otro, no por él. ¿Ok? Es una de las peores cosas. El niño medicamento, ya lo había dado el ejemplo, tengo, no sé, una hija con un problema de médula, no sé, leucemia, creo que puede ser una... Si me equivoco en las cosas, no soy médico, así que, pero supongamos que tiene leucemia, necesita un trasplante de médula, tengo un hijo para que le dé médula. ¿Bien? El hijo nació para eso. El bastón de la vejez, que también ya lo nombré, voy a tener un hijo para que me acompañe cuando sea grande. Entonces es el chico que no se despega de la madre o del padre, que los cuida, que está siempre ahí y no tiene como vida propia. El guardián de la reina. Estos son hijos que nacen para cuidar a la madre, porque la madre está en peligro. Normalmente pasa cuando hay padres que son violentos, entonces, y nace un hijo, el hijo siente que tiene que cuidar a la madre. El niño síntoma. El niño síntoma es el que nace para manifestar aquello que pasó en el árbol y después curarlo. Por eso aparecen en él los síntomas de los problemas del árbol genealógico. El niño esponja es el que absorbe todo lo que va pasando. Todo lo que va pasando lo absorbe. Bueno, malo, regular. Y el peor de todo es el niño basura. Es el niño que nadie lo quiere. Nació, pero nadie lo quiere. ¿Mm? Lo que está escrito en el inconsciente colectivo es verdad para el inconsciente. Esto es lo que yo le explicaba antes. ¿Sí? En el inconsciente colectivo hay algo, baja y para el inconsciente es real. Es así. Algunos vienen a la Tierra para obedecer a su madre, otros para complacer a papá y otros para disfrutar de la vida. Entonces sería como la conclusión, antes de que hagamos la meditación de sanación, y nosotros poder pensar, ¿no? Si vivimos y estamos viviendo la vida que nuestra mamá quería, o si estamos complaciendo lo que papá quería de nosotros, o si estamos disfrutando realmente lo que queremos ser. Qué silencio. Qué silencio. Bueno. Y es que es un combo de todo, me parece, ¿no? Exactamente. Sí. Yo, por ejemplo, fíjate vos que mi viejo quería que yo fuese varón. Mi mamá quería que yo estudiase, mi mamá y mi papá supongo que querían que yo estudiase abogacía. Me vine a estudiar abogacía, no me gustó, yo tiré a la mierda. Y estudié magisterio como mi mamá. Claro. Y sin embargo, nunca ejercí. Porque solo lo hiciste para satisfacer a tu mamá. Claro, porque ahí fui leal hasta ahí. Toma, ¿entendés? Entonces, cuando yo quise, y voy hablando y me va cayendo la ficha, cuando quise ser leal a algo que ellos tenían en su proyecto para mí, yo después lo corté de una manera.
Y sí, Claro, pero después te agarró la culpa y dijiste, bueno, pero voy a estudiar magisterio, que también era algo que querían tus Lo padres. sentí como culpa en ese momento, sentí que era la opción rápida porque había dejado abogacía y bueno, y a mí me gustó magisterio, no ejercí nunca porque también conocí mis limitaciones, que es la falta de paciencia y al segundo día mata un chico y... Pobres niños. Bueno, se salvaron esos niños. Sí. Pero quiero decir que uno va teniendo estas lealtades claro. al proyecto sentido, pero también en mi caso personal las pude como cortar ahí en algún momento. Y en la historia de mi familia, hablando con mi hermana, hay una cuestión de la educación y la docencia muy fuerte, no solamente mi mamá, sino una tía, hermana de mi papá, que son muy pegados ellos dos. Nació mi papá y a los 9 meses, 10 meses nació mi tía. Ella también es docente y hay una cuestión ahí. De hecho, la Pato, por ejemplo, es contadora vive docencia. Claro. Y ella sí fue leal en hacer la carrera que papi y mami querían, se recibió, bueno, todo lo que ellos saben. Ya sabemos todo eso, pero porque todos los que están acá no están porque sí, porque son esa oveja negra que quiere sanar el clan, sanar las lealtades que no son necesarias y hacen cosas por eso. Bien. Les voy a leer esto último que me interesa que leerlo así y hacemos la meditación. Tu memoria embrionaria. Cada vez que inicias una nueva etapa en tu vida, estás volviendo a experimentar tu nacimiento. Esto era un poco lo que les decía yo. Cada cosa que yo emprendo es como volver a nacer. Tu inconsciente pone en marcha las mismas estrategias que te llevaron a nacer con éxito. Porque, por muy traumático que fuera, tuvo éxito o no estarías leyendo esto. Cuando empiezas una nueva relación, una vivienda nueva, un trabajo nuevo, etc., estás naciendo a esas situaciones porque cada primera situación relevante, el lenguaje del inconsciente, con ilusión, estrés, nerviosismo, dudas, implica cierta parte de cambio, de novedad, de dejar cosas atrás, de no poder volver a ser quien eras antes de esa experiencia. Nacer de nuevo a algo implica revivir todas las experiencias inconscientes del nacimiento. Nacimiento deseado o no deseado, rápido o lento, con ayuda o sin ayuda, con el apoyo de papá o sin su apoyo, siendo bien recibido o no, del género que esperaban o el contrario, con la familia unida o separada, en momentos de carencia o de abundancia. Todo eso está grabado para cada uno de los proyectos. Porque cada vez que empiezo algo es un nacimiento. Así como cuando hablemos, si participan, voy a hacer un taller que tiene que ver con el dinero visto desde el lado del bocado, que es como lo trataba Freud. Es todo lo que tengo. Tengo la pareja, tengo el dinero, tengo la casa, tengo el auto. Bueno, todo lo que tengo se manifiesta de la misma manera. Todo lo que inicio es como mi nacimiento. Entonces, si mi nacimiento fue complicado, los proyectos van a ser complicados. Si mi nacimiento fue rápido, los proyectos me van a ir rápidamente bien. Si tuve estoy atendiendo a un paciente que me dice, ¿y cómo naciste? Ah, re bien. Ah, genial. Bueno. Dice, pero estuve un mes en incubadora porque me moría. Digo, ¿y cómo funcionan tus proyectos? Y la tengo que pelear a muerte todo el tiempo. Porque es lo que su inconsciente entiende que es vida. Si es fácil, no es vida. Vamos a hacer, hay dos meditaciones que se hacen. Una es el nacimiento perfecto y la otra es la del sanar al niño que nació. Conmigo van a hacer hoy acá la de sanar al niño. Y yo les voy a pasar el nacimiento perfecto para que la hagan ustedes. ¿Por qué? Porque para hacer el nacimiento perfecto tienen que primero escucharla y después van a ver que tienen que hacer cosas
como estar en la punta de la cama, tener un espejo, tener unos billetes, etc. Entonces van a escuchar la meditación una vez y después la van a hacer. ¿De acuerdo? Sí. ¿Vamos bien? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto y voy a, si la cámara me toma, diría, vamos a buscar, yo tengo aquí la meditación de sanar al niño. Lo voy a tener que compartir. Dame un segundito. Los invito a que vayan cerrando los ojos, que se pongan cómodos. Voy a dejar de grabar. Ay. ¿Se escucha ahí se escuchó lo que decía? Sí. Sí. Genial, perfecto. Entonces no comparto nada. Voy a dejar de grabar ahora.